Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Hoy es nuestra sesión 7, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ujú. Sí, la Mm, pasada fue a las 6. ya fue las 6, cierto. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Sale, entonces lo que estábamos trabajando era la deducción de algunas fórmulas de las derivadas, ¿verdad? Habíamos platicado un poquito acerca de que pues bueno, finalmente era una expresión, bueno, una definición que tenía sentido localmente, ¿verdad? O sea, alrededor de un punto y que, bueno, pues lo que significaba era esta velocidad instantánea, esta tasa de cambio instantánea que llamábamos, ¿no? Y que se representaba por la pendiente de una recta tangente, ¿no? Entonces, pusimos por allí varios ejemplos, si no mal recuerdo, llegamos creo que hasta el cuadrado. Pero bueno, en general nosotros vamos a pensar que tenemos una función cualquiera, ¿verdad? Que depende de la x y nosotros simplemente como por fijar ideas, pues señalábamos un valor fijo de la x como la a, ¿verdad? Nosotros hablábamos de este valor fijo como la a y lo que queríamos saber era pues cuál era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, que bueno, en este caso quizás pudiera ser así, ¿verdad? Y entonces la pendiente de esta recta tangente era lo que nosotros estábamos entendiendo como la derivada de f en el punto A. Y que la derivada de la función en el punto A, nosotros podíamos calcularla como el límite de a más h, ¿no? Menos f de a, que esto nos daba la variación de la función cuando nosotros nos movíamos h unidades, ya sea a la derecha o a la izquierda de la a, que en este caso es a la derecha. Y la división pues nos da la velocidad promedio y el límite realmente lo que nos está diciendo es cómo va cambiando esa velocidad promedio, esa pendiente de la recta secante que tiene uno de los puntos en que corta la gráfica como este, ¿verdad? El punto A con f de A. Y entonces vamos analizando este límite hasta llegar al límite que está definido por la derivada, ¿verdad? Cuando nosotros, como esta A puede ser cualquier valor fijo dentro del dominio de la f, ahí podemos analizarlo, más no quiere decir que siempre vaya a existir, pero sí podemos tomar esta A como cualquier valor de X, siempre que tenga sentido. Pues entonces a veces la gente en vez de poner f de A, pues lo que hace ya nada más es hablar de f de X, ¿verdad? Porque si bien la X es un valor es una variable, cuando nosotros fijamos una A tenemos esta expresión, pero cualquier valor de X es susceptible de ser fijado como la A. Entonces, por eso la gente muchas veces ya nada más pone la derivada en el punto X, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que es un X fijo. Es un poco de abuso del lenguaje, si ustedes quieren, pero bueno, es más o menos la razón por la que a veces también consideramos, y de hecho lo vamos a ver que así es, que la función derivada es precisamente una función, ¿verdad? La regla de correspondencia que define la derivada va a ser una función. Bueno, entonces estábamos calculando a través de la definición, que es esta regla, la regla de los cuatro pasos, ¿se acuerdan? Decíamos que un primer paso era calcular cuánto vale f de x más h. Un segundo paso era calcular cuánto es f de x. Un tercero, ver cuánto vale la resta y luego la división. Ujú. Y finalmente el límite de esa cosa, ¿verdad? Que era lo que nos permitía calcular la derivada. Entonces, estuvimos trabajando con una x cuadrada. Fíjense ustedes qué va a suceder si yo tengo una potencia cualquiera. En este caso, ¿qué pasa si tengo la x cúbica? Bueno, si yo le aplicara, vamos a pensar que este es un primer ejercicio el día de hoy,
Si yo le aplicara la definición de la derivada a esta expresión, recuerden que puedo cambiar la x por una a, pero bueno, vamos a dejar ya como x. Eh, pues vamos a tener que f de x más h pues va a ser x más h al cubo, ¿verdad? Porque lo que hace la regla de correspondencia, lo que nos está diciendo es que tomas el valor que recibe la maquinita, lo eleva al cubo. Entonces, si el valor que recibe la maquinita es un x más h, entonces lo voy a elevar al cubo, ¿verdad? Entonces, mi primer paso ya lo tengo. Primer y segundo pasos. El tercer paso, pues es calcular la división, ¿verdad? A veces creo que el primer paso es calcular estos dos valores, el segundo es la resta, la tercera es la división. Bueno, pues vamos a formar de una vez la expresión. Entonces, ¿qué va a pasar con esta resta dividida entre h? La vez pasada yo les ponía la h aquí para no agobiarnos. F de x más h, pues es el desarrollo de esto. Nosotros nos acordamos que es el cubo, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, el triple del primero por el cuadrado del segundo y el cubo del segundo, ¿no? Y entonces a esto le quito x cúbica. Aquí estoy hablando ya de la división, ¿verdad? Entonces tengo 1 entre h. Voy a poder cancelar este cubo con este otro. Y todo lo demás, pues afortunadamente tiene h. Ya cuando divido entre h, reduzco el grado de h en uno y me va a quedar 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado. ¿Y esto a qué tiende cuando calculo el límite? Si a esto le pido el límite, pues ese es el cuarto paso. El límite de este menjurje, cuando h tiende a cero, pues hace que se anulen estas dos últimas partes, ¿no? O sea, tanto esto se va a cero como esto se va a cero, cuando h tiende a cero. Y el resultado de esto entonces es 3x al cuadrado. O sea, en otras palabras, si lo quiero decir muy formalmente, es que la derivada de la función f en un punto A, pues va a ser lo mismo que 3a al cuadrado. Pero como cualquier x es susceptible de fijarse, pues yo puedo pensar entonces a la derivada como una expresión que depende de la x y va a ser 3x al cuadrado. Y esto es básicamente lo que hacíamos en la prepa o al usar las reglas, ¿verdad? Decíamos que si yo tenía una función como esta, que es una potencia entera, entonces su derivada volvía a ser una función y entonces iba a ser 3x al cuadrado. Incluso nosotros establecimos por ahí una fórmula donde nos decía que cuando nosotros derivamos, que escribimos este proceso, ¿verdad? Esto se entiende como un proceso. Nosotros vamos a derivar una potencia, entonces el efecto de esa potencia es finalmente esta expresión, ¿verdad? Que en el caso en el que n valía 3, pues esto se iba a convertir en 3 por x a la 3 menos uno, que es un 3x al cuadrado, como nos dio por acá, ¿no? Pero bueno, estas fórmulas, pues al menos para el grado 3, están saliendo aquí de la regla de los cuatro pasos, de la definición de la derivada. Y en el caso general, si queremos hacer el caso general, pues lo vamos a hacer para no dejarlo ahí al aire. Eh, pues yo quisiera, si tengo la función x a la n, pues voy a hacer la misma historia, ¿verdad? ¿En qué consiste x más h evaluada en la f? Pues es x más h a la n. Y aquí la n la estoy entendiendo como un número natural, ¿verdad? Mayor que 3, ¿no? Mayor que 4 inclusive. Mayor o igual que 4. Entonces estoy pensando, como ya hice el 2 y el 3, pues vamos a ver qué pasa en general. Entonces el proceso va a ser más o menos el mismo. La resta de estas expresiones divididas entre h, pues va a ser 1 entre h multiplicado por este binomio a la n menos x a la n. Y si se dan cuenta, podría parecer aquí monstruoso, va a ser monstruoso de hecho, pero no lo voy a escribir todo. Si quieren, nada más voy a escribir un poquito. Recordarán ustedes que esto es el binomio de Newton. Y el binomio de Newton, ¿qué nos decía que era? Pues nos decía que nosotros teníamos que tomar esta suma, ¿verdad?
de n combinación i de x elevado a la n menos i por h elevado a la i desde i igual a cero hasta n, ¿verdad? O sea, que los coeficientes se obtenían a través de la combinación n combinación i, es lo que significaba esto, si más o menos se acuerdan, ¿verdad? Y si no se acuerdan también no pasa nada. Es una manera de calcular un coeficiente. Lo único que hay que ver es quién es el coeficiente del primer término, del segundo término, perdón, porque el primer término se nos va a ir con x a la n. Y si no se acordaran demasiado, bueno, no pasa nada. Recuerden que usábamos el triángulo de Pascal también para encontrar los coeficientes de los binomios, ¿no? Por ejemplo, aquí están los coeficientes del binomio al cubo, los del binomio al cuadrado, los del binomio potencia uno, binomio potencia cero, binomio potencia 4, ¿verdad? Y así nos podíamos ir. Y a la regularidad que encontrábamos en el triángulo de Pascal era que este coeficiente y este se sumaban para dar pie a este otro coeficiente, o estos dos se suman para dar pie a este, y así nos seguimos, ¿no? Hasta el grado que nosotros necesitemos. Pero el punto aquí que quiero que observen es que el primer término siempre es x a la n, ¿verdad? X a la cero, x a la uno, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, etcétera. Y el siguiente término, pues tiene como coeficiente el mismo número que tiene el grado, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Aquí cuando elevamos al cubo, nosotros teníamos x al cubo y luego un 3x cuadrada h, ¿sale? O sea, este número que viene enseguida es el mismo número de la potencia. En el caso de x a la cuarta, voy a tener de x más h a la cuarta, voy a tener x a la cuarta más 4x al cubo por h. Y luego los demás coeficientes, ¿verdad? El 6, el 4, otra vez, ¿sale? Entonces, bueno, esto se sigue así al infinito. El punto aquí que quiero que noten es precisamente ese, que aquí voy a tener, lo voy a escribir así, voy a tener un x a la n, luego voy a tener n por x a la n menos uno por h, porque la suma de los grados tiene que ser n en todos los casos, ¿verdad? Aquí el grado total del término es 3, aquí el grado total vuelve a ser 3 porque es 2 y uno y 2, 3, ¿verdad? Todo el tiempo es un 3, lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces el siguiente es este y luego vienen otros términos que realmente no vienen al caso porque va a ir aumentando la h, ¿no? Entonces voy a tener alguna cosa que depende de h al cuadrado, h al cubo, h a la cuarta, etcétera, hasta que se termine el grado n, ¿no? Entonces déjenme escribirlo aquí abajo. Y este análisis, ahorita van a ver por qué lo estoy haciendo de esa manera. O sea, aquí viene alguna cosa que no sé ni me interesa multiplicada por h al cuadrado, alguna otra cosa también multiplicada por h al cubo, etcétera, etcétera, hasta llegar a h a la n, ¿verdad? Em, bueno, me faltó aquí el x a la n restarlo y ya saben para dónde voy, ¿verdad? Que este cuate va a anular al primer término de aquí, o sea, este y este se anulan. Curiosamente, lo único que no tiene h es lo que se anula, porque el siguiente ya tiene h, pero cuando divido entre h, le quito un grado de h. Entonces me va a quedar aquí nx a la n menos uno, la h ya se fue. El siguiente término me va a quedar, quién sabe qué cosa, me parece estos bloquecitos de Mario Bros, ¿verdad? Por h más bla, 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 hasta llegar a h a la n menos uno. De tal suerte que cuando yo calcule el límite de este menjurje, cuando h tiende a cero, acuérdense que también podíamos escribirlo así, cuando h tiende a cero, todo lo que tiene h, le vamos a dar chicharrón y lo único que nos va a quedar es precisamente este término de aquí, ¿verdad? No estoy trabajando en general. Entonces el resultado de la derivada en este caso es n por x a la n menos uno, ¿vale? Se puede probar por inducción, quizás, bueno, se puede hacer, pero ya no hace falta, ¿verdad? Porque como estoy suponiendo que es una potencia entera positiva, más grande o igual que 4,
pues entonces esto de que se anule, esto de que la h quede una potencia por aquí y yo pueda ir anulando las cosas, siempre va a pasar, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es la extensión de esta expresión, que tiene que ver con con el triángulo de Pascal. Y bueno, finalmente me va a quedar esto, ¿sale? Entonces la moraleja de esta historia, en este caso en específico, pues es precisamente esta, ¿verdad? Esta es la moraleja, que la derivada de una potencia entera positiva es esa fórmula. Y aquí ustedes ya tienen un montón de fórmulas que se pueden utilizar, ¿verdad? La derivada de cualquier potencia es de esta manera. Aplica para x a la uno, porque vamos a tener uno por x a la uno menos uno, que nos va a dar cero. Uno por x a la cero, pues es un uno, ¿verdad? Tiene sentido para potencias negativas. De hecho, también va a funcionar para potencias negativas, solo que aquí tendríamos que ver qué significa. Tendríamos que ver si se puede extender a las potencias negativas. Por ejemplo, ¿qué significaría derivar x a la menos 3? Pues aquí tendríamos esto a la menos 3 menos x a la menos 3. Son dos divisiones, habría que hacer el producto cruzado, la división, y bueno, finalmente vamos a llegar a una conclusión como esta. Es aplicable también a las potencias negativas. Entonces, incluso para potencias negativas, supongan que n es positivo, es entero pero negativo, y lo vamos a dejar de tareita, ¿vale? Para que ustedes lo analicen. Pero también va a funcionar, ¿no? Entonces, ya con esto extendemos esta expresión para todos los n's entero, incluso para el cero, ¿eh? ¿Qué significa x elevado a la cero? La derivada de x elevado a la cero. Pues si la regla es válida, vamos a poner cero por x elevado a la cero menos uno. ¿Sale? De x a la cero, ¿verdad? Que es una constante uno. Pero bueno, x en principio no tiene por qué ser cero, suponiendo que no es cero. Esto es cero entre x. La derivada de uno entonces va a ser cero entre x, que es cero. La derivada de un número uno es un cero, ¿verdad? De las constantes también vimos ya que vale cero. Entonces ya tenemos muchas derivadas aquí hasta este momento, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, en el caso de las raíces, la raíz cuadrada, por ejemplo, también nosotros quisiéramos saber qué cosa es la derivada, ¿no? Entonces, en el caso de que la función fuese una raíz, ¿cómo va a funcionar? Pues bueno, ya le aviento la división, la definición, ¿verdad? Ya no voy a repetirlo demasiado para no aburrirlos. Entonces, esta es la función evaluada en x más h. Vamos a quitarle la función evaluada en x y todo esto dividido entre h, ¿sale? Y a ver a dónde llegamos cuando h tiende a cero. Aquí yo no puedo, pues de alguna forma, ver qué pasa cuando h tiende a cero, porque aquí cuando h tiende a cero, esto tiende a raíz de x, y si le resto raíz de x, todo esto va a tender a cero y esto también a cero. Entonces necesito usar algún artificio como los que ya habíamos platicado. Hay que multiplicar en este caso por el conjugado para quitar las raíces. Y es conveniente, ustedes dirán, bueno, se va a complicar la expresión porque pues normalmente cuando multiplicamos por el conjugado es para racionalizar, para quitar la raíz del denominador, pero en este caso no va a haber mayor problema porque estamos sumando cosas y es lo que se va a agregar aquí abajo, ¿verdad? Entonces el resultado de esto va a ser, fíjense, en este caso me queda x más h, ¿no? Es el cuadrado de este menos el cuadrado de este, que va a ser menos x. Y aquí abajo queda todo un menjurje de h multiplicando a esa suma. Esa es la racionalización. Ahora, este señor se va a ir con este, me queda h solita, entre h se van a cancelar. Y entonces esto nada más me queda un uno entre esta suma, ¿verdad? ¿Y a qué tiende esta suma cuando la h tiende a cero? Aquí sí lo puedo analizar.
no hay problema, ¿verdad? No tengo el problema de aquí que era cero entre cero. Ya lo intercambié por una expresión equivalente que tiene el mismo límite. Entonces, cuando h tiende a cero, esto tiende a raíz de x más raíz de x. Voy a tener dos copias de la raíz de x. Entonces, esta derivada va a ser esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que si la función es raíz de x, su derivada va a ser uno entre 2 raíz de x. ¿Sale? Pero bueno, habría que ver también, ya no lo voy a hacer, pero porque bueno, no tenemos demasiado tiempo, pero sería algo muy padre de revisar en algún momento. Si ustedes notaron que aquí está involucrado el un medio, que bueno, ya seguramente ustedes ya lo han trabajado de esa manera, las raíces son exponentes fraccionarios. ¿Con qué afán les puse este ejemplo después de esto que acabamos de ver? Porque, bueno, ya sé yo derivar todas las potencias enteras, ¿no? El siguiente paso es ver qué pasaría con las fraccionarias y el primer ejemplo natural de las fraccionarias como exponentes sería el un medio porque el un medio es la raíz de x. Pero entonces fíjense qué bonito. El un medio, si ustedes lo bajan o lo tratan como esta n, habrá que bajar la n, es la mnemotecnia, bajan un medio, y aquí está el un medio que bajaron, y cuando al un medio le restan uno, les da menos un medio, ¿verdad? Y este menos un medio es una raíz porque es un medio, pero por ser negativo es una raíz en un denominador. Entonces, este cuate también está cumpliendo con las reglas de la fórmula de derivación. Si sienten emoción en su corazón, ya se lo sabían, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto realmente es un medio por x a la menos un medio. O sea que la fórmula también es aplicable aquí. Pues sí es una falacia el que yo lo extienda a todos los números racionales. No se lo sabía, dice maestro Oscar, excelente. No, pues bueno, hay una extensión, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, está funcionando más o menos igual. Es una falacia extenderlo a partir de aquí a todas las fracciones. O sea, que yo de repente llegue y les diga f de x es x a la 3 cuartos, ¿no? ¿Cómo se derivaría esto? Pues bueno, usando otra vez la misma fórmula. Bajo el 3 cuartos, lo trato como si fuera un entero, x a la 3 cuartos menos un entero, que aquí sería quitarle 4 cuartos, ¿no? 4 es el entero. Aquí nos quedaría entonces menos un cuarto, ¿verdad? Y ya si lo quiero escribir bonito, ya atendiendo a la vanidad, ¿verdad? Esto ya sería raíz cuarta de x, porque el exponente fraccionario quiere decir x está elevado a la uno, pero el cuarto quiere decir que se saca una raíz cuarta, ¿sale? Entonces también es válido en estos casos. Ahora, ¿cómo voy a deducir yo esta expresión de la regla de los cuatro pasos? O sea, aquí estoy extendiendo una fórmula que no tendría por qué funcionar en todas las fracciones, pero lo que les estoy comentando, apelando a que me crean, ¿verdad? Es que realmente sí funciona también para las fracciones, ¿no? Lo podemos extender. ¿Por qué funciona? Bueno, digamos que nos debería llevar más tiempo. Lo podemos hacer también, con la regla de los cuatro pasos, pero pues bueno, nos va a llevar más tiempo, ¿no? Lo podemos hacer, les digo, lo podemos buscar. Incluso ahora que está en boga esto de la inteligencia artificial, le podemos pedir a través de la definición, ayúdame a deducir la fórmula para derivar x elevado a la 3 cuartos, ¿no? Y vemos qué es lo que hace por ahí el, este, la inteligencia artificial, ¿verdad? El chat GPT o Gemini o lo que ustedes quieran usar para deducir este tipo de fórmulas. Esa parte ya sería como más formativa, ¿verdad? Pero quizás es un interés muy matemático el saber de dónde sale ya estas extensiones. Eh, yo sé que siendo de ingeniería o de física, pues también nos gustaría saberlo, ¿no? Pero bueno, si omitimos de momento ese tipo de cosas más profundas,
pues no va a pasar mayor cosa, ¿no? Lo interesante es que nos quedemos con la idea de cómo funcionan las derivadas de potencias y que se puede extender también a las expresiones fraccionarias, ¿verdad? Entonces, con eso sí conviene que nos quedemos. Existen las potencias irracionales, o sea, x elevado a la raíz de 5, por ejemplo, pues también existe, ¿verdad? Nos podemos ir más allá y ya tendríamos entonces cualquier número real como exponente de una variable. Pero bueno, para eso también ya necesitamos un poquito más de herramienta. Ya no haría falta en un curso como este o en un curso intuitivo, pero sepan ustedes que también existen esas cosas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí próximamente. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tendríamos que decir acerca de esta fórmula y que también por ahí habíamos dejado para pensar como sugerencia, ver qué pasaba también con las exponenciales, para no quedarnos con la idea de que pues todo tenía que ver con las potencias o con los polinomios, ¿no? Que son las funciones más sencillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nosotros tuviésemos una función exponencial, la más sencilla de todas, entonces bueno, ya les escribo también la definición, ¿verdad? Para no tardarme mucho. Esto es f evaluado en x más h. Le voy a quitar f evaluado en x y todo esto entre h. Y yo quiero que la h tienda a infinito, perdón, a cero, ¿verdad? Habría que calcular esta misma, esta misma situación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? La verdad es que no sé, no me acuerdo, pero podríamos multiplicar por el conjugado, que son cosas que por lo regular siempre funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegaríamos aquí? Pues bueno, allá arriba es la diferencia de los cuadrados. Entonces tendríamos e elevado a la 2x más 2h, porque elevar al cuadrado es multiplicar por 2, ¿no? Menos e a la 2x. Y aquí abajo tendríamos h por e a la x más h más c a la x, ¿verdad? Ujú. Sí, creo que para este límite sí vamos a necesitar más herramienta, ¿verdad? Porque, bueno, sí, creo que no es el camino. A ver, creo que es más sencillo pensarlo de esta manera. E a la x, estoy manipulando otra vez la expresión, ¿verdad? E a la x podemos factorizarlo de aquí, porque esto es e a la x por e a la h, ¿sale? Entre h. Entonces, sí, exacto. Aquí tendría yo que sacar la e a la x como factor común. Tendría e a la h menos 1, ¿verdad? E a la h por e a la x es esto. 1, me queda de factorizar esto a e a la x. Y aquí abajo tendría que ir entre h, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tiende esto cuando la h tiende a cero? Sí, necesitamos más herramienta para trabajar con esto, ¿verdad? Pero bueno, resulta que en este momento no lo puedo decir, eh, o si lo hacemos de una vez. No lo puedo usar, porque necesitamos como que la derivada o hacer un análisis de esa situación. ¿Qué cosa es esta? Esta expresión es la importante, ¿verdad? Porque es la que depende de h. Esto, pues finalmente no depende de la h, y pues no se va a mover, no va a cambiar. Pero esto sí va a sufrir algunos cambios, ¿no? Y pues meditemos un poquito en qué significa e a la x menos 1.
E a la X recordarán ustedes que es, bueno, E a la H, pensando que esta es la H. E a la H es esto, ¿verdad? Aquí pasa por el uno. Entonces, si a E a la H le resto uno, voy a bajar esta función por acá, ¿verdad? O sea, esta función es asintótica al cero. Ahora E a la H menos uno va a ser asintótica al menos uno, pero justo aquí en cero va a pasar por el cero, ¿verdad? Porque E a la cero es un uno y esto pues va a crecer. Déjenme hacer la copia tal cual para que me salga bonito. Sí me siguen, ¿verdad? Ahí está la gráfica. Bueno, esta es... Ándale, ajá, exacto, por ahí como nos dice el Inge Juan Carlos, que A la H tiende a cero, ¿verdad? Perdón, tiende a uno, cuando H tiende a cero. Ujú. Entonces la resta se va a convertir en un cero. Realmente esto es un cero entre cero otra vez, ¿verdad? Pero cuando yo trazo mi diagonal, o sea, la H, bueno, aquí lo dibujé mal, pero va a salir por arriba. O sea, lo que va a pasar ahí cerca, para no hacer el cuento muy largo, es esto, ¿verdad? Así. Como que las dos gráficas están, este es el cero, esto es H y esto sea la H menos uno. Ujú. Entonces las alturas, la división de exponencial entre H, cuando ustedes se van acercando al cero, pues se parecen mucho las alturas. Entonces, de manera intuitiva, si lo pensamos de esta forma, esto se va a convertir en un uno. O sea, esta división, estas alturas se parecen cada vez más a esta. Y allá en el infinito, en el límite, esta división va a ser un uno, ¿verdad? Va a tender a uno. Entonces, el límite de esta cosa, cuando h tiende a cero, pues va a ser e a la x por uno. En otras palabras, va a ser e a la x. ¿Sale? Lo que estamos diciendo es que la derivada de esta función exponencial vuelve a ser la función exponencial, ¿no? Y bueno, esto es una referencia y es importante porque más adelante uno trabaja con las derivadas de algunas funciones que no conoce y es una muy buena referencia saber que hay una función que al derivarla no le pasa nada, ¿no? Eh, por ahí incluso está estos chistes ñoños, ¿verdad? De que está el montón de funciones en una fiesta, está en una pachanga y pues allá en la esquina está toda triste la exponencial y le dicen, oye, cuate, vente, intégrate, ¿no? A la fiesta. Y le dice la exponencial, no, dice, pues, ¿para qué? Va a dar lo mismo, ¿no? Pues es porque si esto es el proceso de derivar, me genera una exponencial, que ojalá en algún momento veamos el proceso de integración, que es técnicamente lo contrario, pues al integrarse la función exponencial nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Al derivarla también. Entonces es una buena referencia, ¿sale? Porque el proceso de derivación la deja exactamente igual. Claro que si yo tengo algún otro exponente diferente aquí, pues va a cambiar un poquito, ¿verdad? La derivada. Ya lo vamos a ver, pero incluso aquí lo podemos integrar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si... Déjenme acomodar un poquito más estas cosas. ¿Qué pasaría si en vez de esa f yo considero un 3x, por ejemplo? ¿Cómo puedo ver esto? Bueno, pues igual la misma historia, ¿no? Aquí tendría yo e elevado a la 3 por x más h menos e a la x, la 3x, perdón, entre h, factorizo e a la 3x, aquí va a quedar e a la 3h menos uno, ¿verdad? Y aquí abajo va a quedar la h. Ujú. Entonces, esto va a crecer más rápido, ¿no? Pero bueno, se va a poder ver que el límite de esta cosa va a ser un 3.
Ya lo vamos a ver con calma, ¿sale? Ahorita no tengo la herramienta como para convencerlos de lo contrario, pero entonces esto realmente va a tender, cuando h tiende a cero, va a tender a 3 por e a la 3x. Ya lo vamos a ver, ¿sale? Ya estamos muy cerca de ver ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, la derivada de estas expresiones pues va a depender también de cuál sea este cambio, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que esta x o este 3x lo que representa es la velocidad con la que nosotros recorremos la función, ¿vale? Pero bueno, todo esto sirva de ejemplo para mostrar que la regla de los cuatro pasos, lo que nosotros conocemos como la definición de la derivada, nos va a permitir hablar de funciones derivadas, ¿verdad? De la función derivada. Una última que me gustaría revisar es una trigonométrica también. Vamos a pensar ahora que tenemos, hay que verlo, ¿verdad? Hay que verlo una vez en la vida. Seno de x, ¿cómo calculo yo la derivada de seno a través de la definición? Bueno, aquí va a ser necesario que recordemos una identidad trigonométrica, que seno de la suma va a ser seno de a por coseno de b más coseno de a por seno de beta. ¿Sale? Es una identidad trigonométrica. ¿De dónde sale la identidad? También es una cosa muy maravillosa. Habría que revisarlo por allí. Es una cosa muy bonita porque, bueno, les platico rápido por qué es bonito, aunque no les voy a platicar de dónde sale, porque requerimos más tiempo y más trabajo. Pero la idea de expresar seno de una suma en términos de seno y coseno de los sumandos tiene mucho que ver con estas observaciones astronómicas que hacía la gente en la Edad Media. Era relevante conocer cuáles eran los valores de seno y de coseno, como no tenían calculadoras, por supuesto. Pues si yo conocía cuánto vale seno del ángulo de 30 grados y del ángulo de 10 grados, pues entonces con esta fórmula puedo tener acceso a las funciones trigonométricas de la de 40 grados, ¿verdad? Del ángulo de 40 grados. Entonces era más o menos el objetivo. Ahorita en estos tiempos, pues bueno, ya no es tan necesario y normalmente lo usamos para separar expresiones algebraicas. Es más algebraica la finalidad. Y ahora con los programas de cálculo simbólico, pues todavía menos, ¿verdad? No hace falta que lo memoricemos si es que tenemos a la mano esa herramienta. Pero bueno, ¿en qué consiste el seno de esos ángulos? Nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí alfa, y si este radio mide 1, pues yo ya recuerdo que esta longitud es seno de alfa y que la base es coseno de alfa, ¿verdad? Si tengo aquí beta, otro ángulo beta, también con hipotenusa 1, pero ahora beta medidas sobre la hipotenusa del otro triángulo. Entonces, esta longitud chueca que acabo de dibujar es seno de beta y este es coseno de beta, ¿verdad? Entonces, estos lados de los dos triángulos rectángulos son mi materia prima para poder construir seno de la suma de los ángulos. O sea, que si ahora trazo una recta aquí vertical, desafortunado usar verde otra vez, aquí esta recta azul, por ejemplo, esta recta azul sería seno del alfa más beta. Y la idea de estas identidades es construir esta longitud azul a partir de las longitudes de los catetos, de los otros triángulos rectángulos, ¿verdad? Se hacen por ahí algunas construcciones geométricas, algunas semejanzas, hace uno algunos menjurjes por ahí y llega uno a la conclusión de que seno de alfa más beta, la línea azul, es seno de alfa por coseno de beta, o sea, esta línea por esta línea más coseno de alfa, que va a ser la base, por seno de beta, que es esta altura, como que se alternan, ¿verdad? Pero no va a ser más que semejanzas por allí, ¿vale? Entonces es interesante también ver de dónde sale esa formulita. Bueno, ¿y para qué les platico esta fórmula? Porque desde luego yo quiero saber quién es f de x más h, ¿verdad? Y entonces tanto x como h voy a tratarlas como los ángulos. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h, ¿verdad?
Y entonces la división que me va a permitir hablar de la derivada a través de la definición, pues se va a ver así. Nuevamente puedo copiar esto, ¿eh? Si no me daría mucha flojera. Ahí está. Que dicen que para uno ser buen matemático tiene que ser un poquito flojo, ¿verdad? Hay que tomarlo con reservas. Sale, ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes qué es lo que tengo aquí. Lo deseable sería, sí, vamos a factorizar seno de x, ya me acordé cómo se hacía. Es quitar este y quitar este. Entonces seno de x queda multiplicando a coseno de h menos uno. Todo esto, por supuesto, está entre h, ¿verdad? Y luego tengo coseno de x multiplicado por seno de h entre h. Y bueno, otra vez me hace falta herramienta. Habría que analizar primero cuáles son estos límites, a dónde tienden estas expresiones. Pero bueno, ustedes ya saben que estas expresiones, seno, por ejemplo, entre h, le va a pasar más o menos lo mismo, ¿verdad? Esta es la función h, si es que esto es h, y la función seno sale disparada para acá a hacer este cotorreo. Entonces las alturas se van a parecer mucho, se parecen cada vez más una a la otra, y esto va a tender a uno cuando la h tiende a cero. Ujú. Se parecen mucho a sus alturas. A diferencia de esto, coseno de h menos uno entre h, esto va a tender a cero cuando h tiende a cero. Ujú. Porque bueno, ¿qué es coseno de h menos uno? Si lo analizo más o menos otra vez en un plano cartesiano, coseno ¿qué le pasa a coseno? Así pasó como, ¿qué le pasa a Lupita, verdad? ¿Qué le pasa a coseno cuando nos acercamos al cero? Pues se parece al uno, ¿no? Y coseno de h menos uno, pues es esta diferencia negativa, ¿no? Y resulta que esta diferencia es todavía más grande comparada con la correspondiente h, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con esta resta comparada con h es que esta resta es cada vez más chiquita y esta también, pero esta resta va a ganar. Entonces, por eso es que esta división es cero, ¿vale? Entonces, cero por seno de x, pues me va a dar cero y uno por coseno, pues me da coseno, por supuesto. Entonces, la derivada de la función seno va a ser coseno. Ujú. Y bueno, así funcionan los límites de todas las demás expresiones y finalmente uno termina deduciendo fórmulas para varias funciones, ¿verdad? ¿Sale, vale? Hasta aquí más o menos se entiende. Pregunto si más o menos se entiende porque como podrán notar, me estoy brincando las trancas con estos resultados, ¿verdad? Aquí más bien me tendrían que creer, pero igual se puede hacer numéricamente para que nos convenzamos de ello, ¿verdad? ¿Vale? Y bueno, es curioso porque para definir la derivada necesitamos un límite raro y ese límite raro se puede resolver fácilmente con la derivada, ¿no? Qué bueno, es una cosa curiosa. Ahí se ciclan las situaciones, pero bueno, ya vamos a llegar a establecer ese resultado que ya seguramente se acuerdan, que es la regla del L'Hopital, ¿verdad? Que nos ayuda a derivar arriba y abajo y entonces ahí salen los límites. Pero bueno, ok, entonces otra cosa que también hay que decir, que me estoy yendo rapidísimo para que podamos usar los resultados más que dedicar demasiado tiempo a ver de dónde salen, que también es importante, por supuesto, es que cuando nosotros calculamos límites y tenemos, por ejemplo, una suma de expresiones o una resta,
o la multiplicación de una constante de una cosa por otra, pues lo que pasa es que podemos intercambiar eh, la aplicación del límite con las operaciones. Es un resultado de cálculo que uno puede verificar más o menos fácilmente, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Cuando nosotros estamos sumando dos expresiones y a lo mejor una de ellas está multiplicada por alguna constante, bueno, cuando vemos cómo cambia la expresión cuando x se acerca a algún valor, o sea, estamos calculando el límite, entonces esto lo puedo intercambiar, por ejemplo, igual me estoy volando las trancas aquí, pero ahorita explicamos un poquito con más detalle. Puedo intercambiar las cosas por esto, ¿verdad? Este, fíjense qué estoy diciendo. Estoy diciendo, por ejemplo, que si yo tuviera 3x² más seno de x, es lo que estoy diciendo, y yo quiero calcular el límite de esto cuando x tiende a algún 5, por decir algo, que va a ser lo mismo poner un 3 y luego calcular el límite de x² cuando x tiende a 5 y luego calcular el límite de seno de x cuando x tiende a 5. O sea que si yo pudiera sumar estas expresiones, aquí no las puedo sumar, ¿verdad? Porque no son expresiones similares. Pero si se pudieran sumar, puedo hacer la suma y luego calcular el límite, o bien calcular los límites y luego hacer la operación de suma que dice aquí, ¿vale? O sea, aquí calculo el límite, luego lo sumo o lo resto y luego multiplico no, perdón, calculo los límites, multiplico por k y luego hago la suma o la resta. Eso es lo mismo que multiplicar por k, hacer la suma o la resta y luego calcular el límite. ¿Sale? Entonces, el punto aquí es que como esto pasa con los límites, son reglas, ¿verdad? En donde uno puede hacer la operación y luego límite o calcular límites y luego la operación. Entonces, esto me va a permitir extender la derivada a otras cosas, ¿verdad? Entonces, extensión de la derivada por las propiedades del límite, lo vamos a poner así. O sea, a lo que yo quiero llegar es que se cumplen estos, vamos a llamarlo esquemas para derivar. No es usual, lo pongo así, simplemente para distinguirlo. O sea, si tú tienes aquí una función y le sumas otra función, o se la restas, lo que sucede con la derivada es que va a ser igual que la derivada de cada pedazo y luego la operación. ¿Sí me explicó? Y estoy poniendo las cosas tal vez muy innecesariamente complicadas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, cómo lo escribe la gente lo escribe, cuando queda más o menos claro, la gente lo escribe así. Si tú quieres derivar una suma o una resta, basta con que derives cada cosa y luego la sumas. Esto es lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué esto sucede? Bueno, porque son propiedades que se heredan de los límites. Como la derivada es un límite, o sea, le aplica a uno la regla de los cuatro pasos a este cuate. Se le aplica la regla de los cuatro pasos a este cuate. Y luego haces la suma, y entonces lo que obtienes es la derivada de la suma, ¿sale? En otras palabras, da lo mismo que si ustedes aplican la regla de los cuatro pasos y luego suman, ¿sale? O primero suman y luego aplican la regla de los cuatro pasos. Da lo mismo porque la regla de los cuatro pasos es un límite y los límites funcionan así. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, un ejemplo.
de cómo está funcionando esto. Calculen ustedes, por ejemplo, la derivada de 5x a la cuarta más 9x a la cuarta. Elegí a propósito a la cuarta, ¿verdad? Si ustedes lo hacen así como está, primero suman y luego derivan, ¿a dónde llegamos? Ah, pues esto es la derivada de 5 más 9, 14, ¿no? Primero sumaste, ahora deriva, sale. Entonces esto es igual a em, 14 por 4 por x al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, no lo dije aquí, también debería de haberlo puesto. Me estoy brincando las trancas, todo por hacerlo rápido. Pero, a ver, ahí voy. 56. Ajá, exacto. Sí, se puede poner 56, exactamente. A ver, es que no dije esto. Es que aquí ya lo puse así y aquí le puse su constante, ¿se acuerdan? Bueno, junté las dos cosas, aquí lo voy a separar. Si ustedes multiplican una constante por una función, pues la constante no va a tener ningún efecto en esta variación. Entonces pueden sacarla y luego calcular el límite de la función que tenían, ¿no? Esto se ve como que ustedes tienen una constante y una función y la derivan. Es lo mismo que derivar la función y luego la multiplican por su constante. Ujú. Porque si calculo un límite a esta cosa que depende de la x, entonces aquí sí va a haber variación y esta variación va a estar multiplicada por la k. Entonces, pues mejor calcula la derivada de esto solito y ya luego le pegas la k, es lo que quiere decir. Entonces aquí, por ejemplo, este 14 por x, ¿qué fue lo que hice? Estoy sobreexplicando las cosas, pero es con el afán de que ustedes vean dónde se están aplicando las reglas, que ya después, al final de cuentas, vamos a obviar, ¿verdad? Y vamos a hacerlo mucho más rápido. Pero en un primer momento sí es importante ver de dónde salen las cosas. Lo que quiero decir es esto, este 14 lo aventamos acá para afuera, derivo x a la cuarta, y de ahí sale el que tenga 4x al cubo. Y pues sí, finalmente lo que va a suceder es que es 14 por 4, que son 56, x al cubo y se acabó, ¿verdad? Como bien decía por ahí el maestro Oscar. ¿Sale? No, sí, hay que mezclarlo. Bueno, pero fíjense qué fue lo que hice aquí. Aquí primero sumé y luego apliqué la derivada. ¿Qué pasa si aplico la derivada por aparte? ¿Qué es lo que dice esta fórmula? O sea, que por un lado yo derivara 5x cuarta y por otro derivara 9x cuarta. ¿Mm? Derivo esto, hay que sacar un 5 y luego la derivada de x cuarta, ya no lo escribo, ¿verdad? Ya es torturarlos. 5 por 4x cúbica. Y de este lado voy a tener 9 por 4x cúbica. Otra vez. Entonces, esto es 5 por 4, 20x cúbica. Y esto es 4 por 9, 36x cúbica. Que al hacer la suma me da 56x cúbica otra vez, ¿verdad? O sea, nos decía un maestro, en algunos casos no es lo mismo que hacer las cosas en un orden y en otro, ¿verdad? A Superman no le va a parecer lo mismo ponerse primero sus calzones y luego sus mallas, ¿verdad? O que ponerse primero sus mallas y luego sus calzones, como usualmente parece, ¿no? Entonces, pero en esta situación sí, da lo mismo sumar y luego derivar que derivar y luego sumar. Eso es lo que quieren decir estas reglas. Aquí da lo mismo primero multiplicar y luego derivar que derivar y luego multiplicar. ¿Sale? Si se acuerdan de sus cursos de álgebra lineal, eso quiere decir que la operación derivada es una función lineal, o sea, que permite sacar constantes y aplicar sumas, ¿verdad? O separar las sumas. Pero bueno, no hace falta que metamos tanta teoría, pueden ustedes decir que se cumplen estas reglas, ¿sale? Y esto está bomba porque nos permite extender la derivada a otros ámbitos, ¿no? Fíjense ustedes que yo apliqué la regla de los cuatro pasos simplemente a polinomios, la apliqué a raíces, la extendí mañosamente a potencias fraccionarias, hablé de la exponencial, ¿no?
hablo también de funciones trigonométricas y bueno, si yo tengo una mezcla de todas esas funciones, por ejemplo, cosas que no se puedan sumar, si aquí puedo sumar, por ejemplo, aquí podría seguir este camino y se acabó, pero cosas que no se puedan sumar, tengo que seguir este otro camino a fuerzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular un segundo ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo uno, vamos a poner de color azul un ejemplo 2. Si quiero calcular la derivada de x a la séptima, menos 5x a la séptima menos 4 coseno de x, que no les he dicho que es la derivada del coseno, ¿verdad? Pues hay que separar y simplemente decir, lo voy a escribir así solo una vez, 5 por la derivada de x a la séptima menos 4 por la derivada de coseno. ¿Mm? Que bueno, entonces me queda un 5 por 7x a la sexta menos 4 por la derivada de coseno, que es menos seno. ¿Y de dónde saco que la derivada de coseno es menos seno? Bueno, resulta que si le aplico la regla de los cuatro pasos a coseno, le va a pasar algo similar y me va a dar como resultado menos seno. ¿Sale? De ahí salen todas las fórmulas. O sea, yo les voy a compartir en un rato más un formulario con todas las fórmulas, pero ya vamos a suponer que todas esas fórmulas, bueno, no vamos a suponer, sino de hecho, así sucede, todas esas fórmulas se obtienen de la regla de los cuatro pasos. ¿Sale? O sea, a través de la definición. Y por supuesto, cuando yo derive seno, coseno, cualquier función que yo tenga enfrente de las que conozco, pues no voy a usar ya la regla de los cuatro pasos porque ya la uso una sola vez en una función, saco mis conclusiones y obtengo mi fórmula, ¿verdad? Entonces esa es más o menos la idea. Pero bueno, termino este ejercicio entonces, ¿no? Vamos a poner esto un poquito más aquí arriba. Y me queda 35x a la sexta. Y bueno, ya ustedes saben que esto uno lo hace mentalmente, ¿verdad? 35x a la sexta más 4 seno de x. ¿Sale? Y esta es la función derivada. O sea, la derivada de esta función. Si esto fuera f, esto es f', ¿no? Es lo que queremos decir con estas formulitas para extender la derivada a otras expresiones construidas a partir de las cosas que yo ya sé derivar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Sí, me estoy yendo rápido para aprovechar el tiempo, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok, listo. Bueno, sale. Entonces, ¿qué sigue? Pues nosotros queremos extender nuestro mecanismo de la derivada un poquito más. Y lo vamos a extender, la manera de extenderlo a, bueno, operar funciones de esta manera es una forma de combinar las funciones que ya conocemos, o sea, si yo ya conozco polinomiales, fraccionarias, etcétera, puedo hacer combinaciones de estas a través de las operaciones, puedo operar mis funciones y a través de estas propiedades de los límites, pues me permite a mí extender la derivada a esas cosas, ¿verdad? Pero realmente voy a tener también algunas otras expresiones un poco más sofisticadas, ¿verdad? Por ejemplo, no he visto el producto de funciones, cómo se derivaría un producto de funciones, que ya no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Ni cómo derivo una división, ¿no?
cómo funcionan las cosas con una división. Entonces, lo vamos a ver con calma también. Vamos a ver de dónde salen esas cosas, porque hay que calcular límites, ¿verdad? Hay que justificarlo. Lo que vamos a hacer ahorita es extenderlo a través de la composición de funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué pongo atención en la composición de funciones? No hemos visto la composición de funciones, de hecho me estaba esperando un poquito a verla hasta este momento para que sientan ustedes la necesidad de usar el concepto, ¿verdad? Como recordarán, ¿qué significa la composición de funciones? Bueno, es concatenar dos procesos. Ustedes meten esta X a un proceso que se llama F, sale una X procesada por F, la escribimos así, y si esto ustedes lo vuelven a meter a otro proceso, pues entonces el proceso ahora se aplica a la F, ¿verdad? El proceso de la G aplicado al proceso de la F sobre la X. Y este menjurje raro es lo que nosotros conocemos como G composición F, ¿verdad? ¿Vale? La función G composición F en realidad es concatenar las cosas así, que a veces causa un poquito de confusión en los estudiantes, porque bueno, ustedes como leemos de izquierda a derecha, vemos que dice G compuesta con F y finalmente significa que primero se aplicó la F y luego la G. Bueno, esto es porque esta escritura uno está pensando que reemplaza al símbolo de la función. Piensen ustedes que tenemos, no sé, una H mayúscula y así se llama este proceso, proceso H mayúscula aplicado a la X que genera a esto, ¿verdad? Entonces yo diría que este resultado me gustaría verlo como H aplicado a la X, siguiendo el mismo espíritu de la notación de la función, ¿verdad? Pero si hago esto, tendría que reemplazar H por primero aplicar F y primero y luego aplicar G, que esto inevitablemente habría que leerlo entonces a la izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda, leerlo al revés. Entonces, por eso es que nosotros, esto es un solo símbolo, como quien dice, es la operación, del mismo modo en que un 3 y un 5 cuando los sumamos se funde en un 8. Nosotros estamos pensando que esta F compuesta con G, que así lo leeríamos, es la fusión de estos dos procesos, ¿verdad? Entonces, lo conveniente es que si escribimos las cosas así, pasemos de esto a esto, ¿verdad? A mí por lo regular me gusta expresarlo de esa manera, le pongo unos paréntesis diferentes también para decir G está siendo aplicada a un proceso que se aplicó a la X, ¿vale? Eh, luego los chicos le dicen el GOF, ¿verdad? A la composición de funciones. No es una O, ¿verdad? Es una bolita que dice que estamos componiendo, que estamos operando los procesos. Pero bueno, ahora sí que las mnemotecnias se valen en todos los casos, ¿no? Entonces, ejemplos de una composición de funciones. ¿Por qué pienso en la composición de funciones? Porque pensemos, por ejemplo, que esto es la raíz de x más uno. Esa es mi regla de correspondencia para la f, y que la g es, pues no sé, vamos a pensar que es un 3x menos 2. Ujú. Por sí solas, las reglas de correspondencia yo las podría expresar de esta manera, ¿verdad? Pero cuando las compongo, o sea, que habría que escribir g compuesta con f aplicado a una variable x, yo tendría que decir que esto se define como g aplicado a f de x. ¿Y qué cosa es f de x? Bueno, la f que le hace a la x le suma 1 y le aplica una raíz. Entonces aquí había que escribir que g se aplica a la raíz de x más 1. Entonces ya reemplazo la f aplicada a la x, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hace la g con lo que recibe? Con lo que recibe lo multiplica por 3 y le resta 2. Entonces, en este caso, voy a tener que 3 multiplica a la raíz de x más 1 menos 2. ¿Sale?
Entonces, en otras palabras, yo sé derivar esta función, tal vez sé derivar también esta otra. La composición me permite mezclar un poquito las funciones y generar otras cosas. ¿Verdad? Aquí tal vez no veo tan necesario usar una composición de funciones, pero piensen ustedes en situaciones como esta, que si f es una x al cuadrado menos 7 y g es seno de x. Entonces sí tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque aquí g compuesta con f aplicada a x sería g aplicada a f de x. F dijimos que lo que hace es elevar al cuadrado y restar 7. Y ahora, ¿qué hace la g con lo que recibe? Le aplica la función seno. Aquí tendría seno de x al cuadrado menos 7. Y esta sí que es una función muy diferente a las cosas que yo sé derivar, ¿verdad? Entonces, la composición es un mecanismo que me permite construir otras funciones. Y por eso es que me interesa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué demonios es la derivada de una composición. ¿Sí me siguen? Bueno, entonces, para que nos entendamos, déjenme hacer lo siguiente. ¿En 20 minutos? Yo creo que sí lo alcanzamos a ver. ¿Cómo funciona una composición? Bueno, aquí la X se mete a la F y sale una Y. Esta Y la meten a una función y sale una W, vamos a pensar. Son tres variables diferentes, ¿no? Quiero hacer eso porque si aquí tengo la X y aquí voy a tener mi función F, aquí voy a tener Yes, ¿verdad? Y esta Y, de hecho, déjenme hasta ponerle, es una línea de color distinta. Esta es una Y, ¿verdad? Es un plano cartesiano normal, como el que conocemos de toda la vida, pero ahora esta variable y la voy a traer para acá, porque va a ser mi nueva variable independiente, ¿no? Para la otra función que voy a aplicar, ¿no? Que va a ser la W. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo en perspectiva. Aquí tengo yo la gráfica de F y por acá tengo yo la gráfica de G. De aquí voy a tomar un valorcito X, lo voy a convertir en un valor Y, ¿verdad? Y este valor Y, incluso más o menos mido la distancia, lo voy a traer aquí y este valor Y es el que le voy a aplicar la G para obtener W. ¿Sí me siguen con este cotorreo? Sí. Bueno, entonces más, déjenme lo voy a poner en una pizarra limpia. Ahí está. Bueno, de manera que lo que yo quiero hacer, fíjense, yo aquí voy a tener una H, ¿no? ¿Por qué? Porque mi objetivo va a ser, vamos a ponerle aquí objetivo, va a ser calcular qué composición F, así lo voy a usar, es un solo símbolo, es una sola letra, una sola función, que me lleva X a W, ¿no? Entonces yo quiero ver qué demonios significa derivar esta función en X, que va a ser el límite de la composición aplicada en X más H menos la composición en X
todo esto sobre h, ¿verdad? Se ve asqueroso, pero ustedes reemplacen G con posición F por su letra favorita. Vamos a poner, por ejemplo, J, que ha de ser la letra favorita del Inge Juan Carlos. Vamos a poner aquí J de X más H, J de X entre H, ¿verdad? O una C o una R de Rubén, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo podemos reemplazar por la letra que gusten, para que no se vea feo, ¿verdad? Con la composición. El problema va a ser aquí que esta variación yo tengo que observarla hasta la W, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a pensar que aquí tengo mi H, ¿sale? Entonces, ¿qué cosa es esto? Em, Déjenme ver si me va a salir, si no, les prometo que me pongo a estudiarlo, pero sí, sí, creo que sí. Aquí está mi X, aquí está X más H, ¿no? Eh, Sería bueno compararlo con la derivada, ¿no? Y vean, vamos a hacer lo siguiente. Sí, ustedes tienen aquí X y aquí tienen f de X. Esta de f de X se repite aquí. Bueno, lo voy a poner de verde otra vez. Sí, ¿alguien ya adivinó qué estoy haciendo? ¿A dónde sospechan que voy a llegar? ¿No? Bueno, qué bueno que no lo sospechan todavía. ¿Para qué? Para que se emocionen. Bueno, este es el GOF de la X. ¿Sale? O G de f de X. Muy bien. Este valor rojo es este ya de aquí, ¿verdad? Este no tiene mayor problema. La bronca va a ser este, ¿no? Porque aquí tengo X más H, aquí voy a tener f de X más H, que lo voy a repetir aquí también. Es más, ya nada más lo fijo acá. Este es f de X más H. Y aquí voy a tener una variación que sería el GOF de X más H. ¿Sale? Bueno, aquí es igual esta resta comparada con la H. Ujú. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el límite G con posición F. Sí, ya. Ya sé qué vamos a hacer. Miren, esta es una H minúscula. Déjenme llamarle a esto H, ¿vale? H mayúscula. Y también a esto. Sale. ¿Por qué quiero eso? Vean, porque si yo me fijo, noten ustedes que el límite de H, cuando H minúscula tiende a cero, también es cero, ¿verdad? O sea, si esto se hace chiquito, esto se hace chiquito, entonces va a dar cero. ¿Sale? La H mayúscula depende de la H minúscula. Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente. Esta división, si yo la comparo con la H mayúscula, estoy hablando de la derivada de G. ¿Están de acuerdo? Miren, voy a tener G con posición F de X más H menos G con posición F de X. Entre, lo tengo entre H, pero la H la voy a mandar aquí, la minúscula, ¿sale?
¿Por qué? Porque esto lo voy a reescribir, lo voy a escribir como G aplicado a f de x más h mayúscula. ¿Están de acuerdo? Y aquí la G la voy a aplicar simplemente a f de x. A ver, ¿por qué así? Porque G compuesta, bueno, F compuesta con G de X más H es este valor, ¿no? ¿Este valor de dónde viene? Este valor viene de la G aplicada a este cuate. Pero ¿quién fue este cuate? Este cuate fue F de X más H. Pero vamos a pensar que es F de X más la H mayúscula, ¿no? Entonces, si hago este menjurje y aquí pongo una H, aquí puedo poner H y H, ¿verdad? Entonces, ¿esto en qué se convierte? Esto se convierte en una Y a la que le estoy sumando H y una Y. O sea, en otras palabras, ya vieron para dónde voy, ¿verdad? A ver, ya casi acabamos, ¿eh? No se me desesperen. Eh, sí, es más, bueno, sí. Acá la H la puse y aquí separé esto misteriosamente. Bueno, ¿esto qué cosa es? Esto es G aplicado a Y más H menos G de Y entre H, ¿verdad? En otras palabras, cuando la H tiende a cero, no sé si calculo el límite, cuando H minúscula tienda a cero, va a ser lo mismo que calcular el límite cuando H mayúscula tienda a cero, porque la H mayúscula es la que se va a hacer chiquita aquí. Entonces, en otras palabras, aquí estoy hablando de la derivada de G, pero en Y, o sea, en este punto Y. ¿Sí me siguen? Esta es la derivada de G en el punto Y, pero el punto Y, bueno, tiene nombre, tiene un nombre bonito, y es ¿quién? F de X. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le cambié la Y para que ustedes notaran que esto es la regla de los cuatro pasos en este plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me siguen todavía? Ahora, esta multiplicación, esta H mayúscula, ¿quién es esta H mayúscula? Esta H mayúscula es, voy a poner acá, F de X más H menos F de X. Aquí no la quise poner así como una resta, ¿verdad? Pero esto es lo que yo estoy llamando H mayúscula. Bueno, ¿y por qué aquí si lo pones como la resta? Ah, bueno, porque quiero que noten que aquí entonces se trata de quién? De la derivada, en el límite, por supuesto, la derivada de f en x. ¿Sí me expliqué? Entonces, la derivada que es este límite, o sea, este límite de la composición, lo hice muy intuitivo, me brinqué las trancas con muchas cosas, ¿verdad? Pero sí quisiera que más o menos tengan ustedes la idea. El límite de todo esto pues es la división que define la derivada de la composición, no hay mayor problema. Lo que hice más bien fue incorporar esta h que estaba en medio. ¿Por qué? Porque, y no me dejarán mentir, que este entre este es una división, pero esta división yo traté de separarla para incorporar la h. La h ya estaba ahí. Entonces finalmente estoy intercambiando una expresión por otra. Cuando calculo el límite de h cuando tiende a cero, esta cosa tiene cara de la derivada de g, ¿verdad? Y entonces la puedo reemplazar por la derivada de g. Pero la derivada de g no está en x. La derivada de g, la g está aplicada a las y's. La y que tiene como origen la x a través de la f, ¿vale? Y de este otro lado, la h que yo nombré,
Pues es f de x más h menos f de x. Aquí le veo esta cara porque esta división es precisamente la derivada de f, ¿verdad? Entonces, fíjense qué bonito. La derivada de la composición es la derivada de la función de afuera, aplicada, por supuesto, a la y, multiplicada por la derivada de lo de adentro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sienten emoción en su corazón? La regla de la cadena, ¿no? ¿Sale? O sea, la derivada de una composición es deriva la que tienes afuera en los términos en los que está escrita la de afuera y la multiplicas por la derivada de la que está dentro. ¿Sí? O sea, esto hay que recordarlo muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver por qué se llama de la cadena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Más o menos. Entonces, bueno, ya nada más pongo un ejemplito de esta situación, ¿verdad? Eh, y ya con esto nos vamos si gustan. De hecho, ya les había puesto un ejemplo aquí, ¿verdad? Había yo hablado de... eh, sí, no pasa nada, no, no hay problema. Vamos a ver, por ejemplo, seno de x cuadrada menos 7. Eso estaría interesante. Estoy siendo más o menos formal, ¿eh? Innecesariamente formal para un curso de ingeniería, pero es importante ver de dónde vienen las cosas. Probablemente ni siquiera sea usual que se platique esto, pero viéndolo de esta manera justifica un poco por qué trabajamos con las cosas de esa forma, ¿no? Entonces, mis funciones están en términos de una x. Yo lo voy a meter a una función f que lo que hace es elevar al cuadrado y sumar 7. Sale. Y luego lo que salga, que es una y, lo voy a volver a meter a otra función g que se llama seno de x. Desafortunadamente se usan las mismas letras para las funciones, pero bueno, aquí incluso para ser un poco más consecuentes podremos decir que g es seno de y, o sea, de lo que recibe. Y ya lo que sale, pues es una w, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces, cuando concateno los procesos, pues lo que voy a obtener es una w que es seno aplicado a una y, pero la y ya es parte de un proceso que se llama x cuadrada más 7, entonces tengo x cuadrada más 7. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena cuando derivo este, la composición? Dice, deriva la que tienes hasta afuera, déjala en términos de tu f. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy derivando esta función recibe yes. Su derivada también debe estar en términos de y. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego multiplica por la derivada de la f, la que dio origen a tus variables de acá. O sea, es más fácil que todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se deriva seno de x al cuadrado más 7? Que eso es finalmente a lo que queremos llegar. Voy a poner así. Pues primero se trata de derivar la función seno. Deriva la g. Deriva la g. La derivada de g es coseno. Ok. ¿Coseno aplicado a quién? Coseno aplicado no a x, coseno aplicado a la y, que era la misma variable de seno. ¿Y la y quién era? Era x cuadrada más 7. Entonces lo que uno ve aquí, ¿cuál es la función que está hasta afuera? La que está hasta afuera es seno. Entonces al derivar me da coseno.
coseno de la misma cosa a la que estaba aplicada seno. Y ahora habrá que multiplicar por la derivada de este de aquí adentro, que es mi f. La derivada de x al cuadrado más 7 son 2x más 0, ¿verdad? Porque la derivada de las constantes es 0. Entonces aquí nada más tengo 2x más 0 o bien 2x. ¿Sale? Entonces finalmente el resultado es 2x, que bueno, la gente, de acuerdo a lo que yo escribí, lo más consecuente sería escribirlo así, ¿verdad? Pero para que la gente acostumbra a poner las cosas por las que se está multiplicando todo el coseno antes del coseno, para que no se confunda que coseno se aplica al producto y no solamente a uno, ¿verdad? Como pasa con las raíces. Entonces la gente pone 2x coseno de x al cuadrado más 7. ¿Sale? En otras palabras, la regla de la cadena se llama de la cadena porque uno deriva el de afuera, luego deriva el de adentro, y si el de adentro tiene otra cosa adentro, pues hay que volver a multiplicar por lo que está adentro, y es como una muñequita rusa, ¿verdad? Uno entiende que seno es lo que está aquí afuera, la muñeca rusa más grande, seno de y la y es una muñeca rusa más chiquita, que se llama x al cuadrado más 7, ¿verdad? Entonces tengo dos funciones que están ahí entrando en juego, seno y el x cuadrado más 7. Derivo seno en términos de y luego multiplico por la derivada de x cuadrado más 7. Y si aquí hubiera otra función adentro, otra variable, pues lo multiplico por la derivada de esa función que está adentro. Entonces por eso se llama de la cadena porque se van concatenando las derivadas, de la de hasta afuera para la de adentro. ¿Sale? Y bueno, esa es más o menos la idea. Dice maestro Oscar que se salió. Ah, sí, que se tuvo que salir, pero bueno, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ninguna. Mm, Más o menos estamos recordando cosas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues entonces en un ratito más comparto igual las pizarras y la grabación. Y pues nos vemos el sábado. Ujú. Muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a ti. Que estén muy bien. Tú también ya sigues mejor. Ya, ya gracias a Dios ya. Vamos Bueno, recuperando los poderes. ok. Ahora estoy en la tableta, por eso no puedo prender cámara. Ah, no, no se preocupe. No pasa nada. De menos estamos, estamos conectados. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes y pues nos vemos pronto. De acuerdo. Gracias. Que estén muy bien.